Buenos días. Estoy aquí con mi querido amigo Javier. Esto es una cosa impresionante después de tanto tiempo. Sí, después de tanto tiempo, y lo maravilloso de lo que está sucediendo es que cuando nos conocimos fuimos llegando a grandes conclusiones donde nuestros caminos se fueron encontrando, y sobre todo dentro del conocimiento histórico, pero no del conocimiento histórico en sí que está en los libros, sino dentro de los rastros ancestrales. Ahí está. Una cosa es lo que se ha registrado, digamos, dentro de los libros de historia, y otra muy diferente, los hechos vividos. Y estos los tenemos registrados más dentro que en una referencia exterior. Entonces tenemos que estar equiparando. Sí, ¿no? Sí. Y se hace necesario también ver la trayectoria de nosotros, no únicamente como seres individuales, sino que nosotros somos también el producto de nuestros ancestros. Ahí estamos sumando. Esto es una red. Antiguamente se decía en determinados sitios, la red de pesca es la que hace el trabajo. La red de pesca está unida por una serie de nudos. Sí, interesante. Y ahí es donde, cuando actuamos como red, es cuando tenemos la posibilidad de recoger muchas cosas. Porque como puntos aislados, todo pasa. Sí. Y absolutamente nada queda recogido. Sí, es importante lo que acabas de decir. Bueno, lo que nosotros habíamos preparado es simplemente el equipo de filmación, porque Lo hemos puesto todo. la verdad, la categoría de este encuentro es espontáneo. Sí. Y no es espontáneo únicamente por nuestra imaginación, aunque ella hace parte también de nuestra búsqueda, sino del conocimiento que traemos desde el momento en que fuimos convirtiéndonos en seres humanos. Desde el momento en que se realiza el polvo de las estrellas. Sí. Son millones y millones y millones de años para que Javier y yo estuviésemos acá y también pudiésemos conversar muy tranquilamente sobre aquellos rastros de la humanidad. Es un milagro, realmente. Realmente te das cuenta de que cualquier acción en el universo no obedece a algo arbitrario, sino que lleva un trabajo de mucho tiempo. Y según vamos ascendiendo, digamos, desde la inconsciencia hacia la consciencia, en ese viaje que el universo nos plantea, tenemos que ir descubriendo ese origen, no como algo que tenemos dentro y que manifestamos sin ningún tipo de esfuerzo, sino como conciencia, como saber que eso está ahí y cómo trabaja. Es decir, el origen es muy importante. Es muy interesante, sí. Es muy interesante lo que tú dices, y yo considero que en estos momentos en que estamos viviendo de pandemia, sí, ¿no? Y ahora, sobre todo, el tema que a mí me ha llamado la atención hace unos días ha sido la crisis energética que va a haber, ¿no? Y dentro de eso podemos decir que únicamente nos estamos preparando materialmente, pero no nos estamos preparando internamente. Muy importante lo que acabas de decir, porque todo el mundo está haciendo
como una especie de ejercicio de acopio. De acopio, ¿no? De coger víveres, de cargar pilas, de que las baterías estén llenas, de que no falte absolutamente nada, pero no estamos siendo preparados mentalmente para, como hicieron muchos de nuestros ancestros, que sin necesidad de una crisis de ninguna clase, se pusieron el poncho y salieron al camino con poco más de un petate. Interesante lo que tú dices y muy profundo. Porque eso es estar preparado para cualquier tipo de crisis. La Madre Tierra, le leí a alguien una cosa muy interesante, y es que si dejamos de estar conectados a la luz eléctrica, conectaremos a la Tierra. Y ahí es donde no estamos preparados, ¿verdad, maestro? Es verdad, sí. ¿No? Eso es así. Porque actualmente la luz eléctrica puede causarnos un gran cortocircuito, pero si estamos preparados no nos va a dejar en oscuridad. No, porque nuestra conexión no es a la red eléctrica, nuestra conexión es a la Tierra, y la Tierra provee de todo. Si no tuviésemos el equilibrio que hay en el aire de oxígeno, de nitrógeno y una serie de compuestos, dejaríamos de vivir instantáneamente en 5 minutos. Y esto no somos conscientes de esto. Puede caerse la luz eléctrica, nos quedaremos sin cuentas bancarias, nos quedaremos sin poder colgar los vídeos en las redes sociales. Pero nuestros ancestros hicieron esto mismo que estamos haciendo ahora a través de estos soportes y este tipo de cosas de otra manera. Lo hablaban. Sí, y es eso, ¿no? Lo importante, porque no es la primera crisis o la primera pandemia o epidemia, ¿no? que aparece en la humanidad, ¿no? Ya la humanidad ha pasado por muchos de esos ciclos, y sin embargo el poder interno, ¿no? ha mantenido a muchos seres en su superación y han podido sobrevivir. Sin embargo, aquellos que tuvieron la fuerza interna, la preparación espiritual, fisiológica, mente, cuerpo, espíritu, no solamente sobrevivieron, sino vivieron y ayudaron a vivir a otras personas. De hecho, tú tienes una experiencia muy importante en ese territorio cuando me contaste que dijiste: tengo que coger y irme a la selva de Amazonas y pasar allí una temporada, digamos, en mi... Cuenta un poco ese... Bueno, sí, realmente yo no vengo únicamente del mundo o espiritual, ¿no? Sí. Aunque he nacido en una familia del gran conocimiento chamánico, como ser humano también he pasado por momentos de crisis muy profundas. Sí. Y entonces, en esas crisis, yo únicamente decidí irme a la selva, a vivir con mis compañeros y hermanos indios, a recuperar el contacto con la naturaleza. Es muy importante, ¿no? Es que eso es muy importante, porque ahí existe mucha espiritualidad y mucha preparación. Sí, y fue importante, ¿no? Sí. Pero lo importante también es y fue, como tú varias veces me lo has dicho, ¿no? Estar en contacto consigo mismo. Sí. La mente, y en su fisiología y en su cuerpo, tiene todo un sistema, ¿no? de respuesta, ¿no? a lo que actualmente mucha gente científica, experimental, se llama placebo. ¿Podrías hablar un poco sobre eso? Sí, es curioso, porque esto está relacionado con esa fuerza interna que todos poseemos y que, sin embargo, se ha querido ignorar durante mucho tiempo, pero ahora la misma ciencia está viendo que realmente es un factor a tener en cuenta, el poder interno de los seres humanos,
esa inmensa capacidad de decir que yo creo esto y esto se manifiesta. De hecho, ahora los medicamentos, cuando se está probando un medicamento nuevo, parece ser que la ciencia establece como 2 puntos de control. Un grupo de personas a las que se le puede dar la administración de ese fármaco, que tiene el componente activo. Pero luego separan otro grupo al que le dan algo que no contiene ese fármaco, simplemente es a lo mejor agua destilada, pero ven los efectos. ¿Por qué han hecho este tipo de maniobras? Porque dentro de la gente, digamos, del equipo del placebo, hay mucha gente que cuando recibe esa, no sabiéndolo ellos, claro está, agua destilada, el efecto de curación se realiza. Se realiza. Se ¿no? realiza. ¿Por qué? Porque esta persona ha creído que el compuesto estaba actuando dentro de su organismo, y como lo ha creído y ha creído que aquello le iba a ayudar, se ha cumplido. No porque el fármaco hiciese el efecto, sino porque esa persona ha obrado la capacidad y la fuerza interna de sanar todas las condiciones creyendo que realmente lo hacía el fármaco. Sí, el doble ciego que se llama, Sí. ¿no? El doble ciego, sí. He visto también personas que con esa fuerza o esas creencias positivas, Sí. ¿no? Logran superar cualquier inconveniente, cualquier barrera, no solamente en el aspecto de la enfermedad, Ya. sino en el aspecto de la propia vida, Sí. de acontecimientos sufridos, dolorosos, experiencias, ¿no? Que en un determinado momento se dan cuenta que cambiando la forma de pensar, cambian su fisiología. Y cambiando su fisiología, también cambian su mente y sus pasos se dirigen ya no hacia el sufrimiento, sino hacia el triunfo del presente. Así es. Y eso lo enseñan, por eso tenemos este empeño en que el canal hable sobre todo este tipo de tradiciones, de rastros. No lo vamos a llamar tradición, porque igual a lo mejor la palabra tradición, yo sé que a ti te gusta ponerle la palabra adecuada a las cosas. La tradición es algo como que se repite sin sentido. No quiero hablar de tradición, quiero hablar de el conocimiento enterrado. Eso es un rastro. Es un rastro. Es un rastro. Esa palabra es mucho más adecuada. Es un rastro, algo que anda escondido y que tú tienes que ir en su búsqueda. Es increíble, ¿no? Sí. Es increíble porque los rastros de nuestros ancestros nos dan la oportunidad Sí. de seguir caminando, ¿no? Nosotros mismos, con nuestros propios rastros, si observamos ellos, ¿no? Podemos cambiar el rumbo de el camino donde no hemos podido llegar. Exacto. ¿No? Porque caminar siempre por la misma calle nos va a llevar siempre al mismo lugar. Y vamos, no hay otra, ¿eh? Sí. ¿No? Entonces, sí. si observamos nuestros rastros, vemos que podemos cambiar nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestros propios o nuestro propio sentimiento. Inclusive. ¿Sabe? Muy importante, sí. Porque el sentimiento, el sentirnos, ayuda mucho cuando superamos esa forma de vernos disminuidos. Sí. Porque cuando nos vemos disminuidos, no nos damos la claridad, ¿no? De ver que podemos realmente encontrar luminosidad hacia otro camino. Sí. Y es muy curioso cómo la historia, cómo a veces, incluso unas veces de manera que no se ha podido controlar de otra forma,
otras quizás porque se ha querido desviar a propósito la intención. Muchos de los registros, que no rastros, que tenemos evidentes de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, sin meternos con nadie, pero la religión, por ejemplo, la religión es algo que conserva por una parte ese conocimiento, pero por otra parte también lo ha manipulado de alguna manera. Por supuesto. Lo ha manipulado hasta el punto de dejarnos algo que no corresponde con el rastro original. Claro, porque religión viene de religar, ¿no? Sí. Y a veces por necesidades Sí. indebidas, no, en lugar de religarnos, simplemente nos asustan, Sí. ¿no? Y no nos dan la expansión amorosa, sino nos dan el miedo. Exacto. Hay un personaje que lo estudié desde que era prácticamente un niño. Con 12 años cayó un libro en mis manos y me lo regaló mi padre y estuve trasteándolo hasta muchos años después, que hablaba sobre el antropólogo de Perú, Carlos Castañeda. Uh-huh. Este hombre terminó sus estudios de antropología en Estados Unidos, pero luego, por ciertas cuestiones, acabó en las tierras de México también, Sí. estudiando con uno de lo que él consideró sus grandes maestros, que era don Juan Matús, el Nahuatl, Uh-huh. de la tradición mexica o tolteca. Tolteca. Sí, y entonces, sí, son lo mismo. Y don Juan, una de las primeras cosas que le dijo, que él además conservaba como un tesoro, es: hijo, una de las cosas más importantes que te vas a enfrentar es lo que los chamanes del antiguo México decían: el ser humano es una criatura espiritual de un poder incalculable, todopoderoso, eterno, capaz de proezas de conciencia absolutas. Pero algo surgió en ese trayecto en el cosmos que ha dejado su conciencia reducida a poco más de la altura del zapato, suficiente para no matarlo. Uh-huh. Pero la tremenda criatura que era se ha quedado convertido en un trozo de carne trillado. Eso es fuerte porque... Eso es fuerte. Eso es fuerte. El chamán don Juan decía que se enseñaba dentro de la tradición de esos rastros ancestrales a recuperar la soberanía. Uh-huh. Y a no pactar cosas, o sea, a acordar cosas que se han pactado, no a imponerte algo en lo que tú no has tomado ninguna decisión. Claro. Me recuerdas un poco a Sí. mi tío Tronquito, que era un conocedor, Sí. un maestro, un anciano sabio, que siempre estaba hablando que hacer preguntas. Importante. Hacer preguntas es muy importante. Sí. Hacer preguntas te da la capacidad de tener respuestas y analizar esas respuestas, ¿no? Y después tú mismo sacar conclusiones, pero conclusiones ligadas, sí, a un conocimiento global natural. Solo viendo la naturaleza nosotros podemos observar el camino maravilloso que tiene el ser humano, porque el ser humano es la naturaleza. Sí. El ser humano es hijo de la naturaleza, es hijo de la fuerza que está ordenando este mundo. Nosotros miramos cómo crece un árbol y pensamos que es la cosa más natural del mundo, pero la cantidad de procesos que hay ahí metidos, tiene que haber una inteligencia detrás. Esa inteligencia es nuestra madre. Sí. Y la eternidad es nuestro padre. Es lindo lo que hablas, ¿sabes? Es muy bonito porque, Es así, sí. porque todas las semillas tienen en sí ya, ¿no?, el conocimiento. Lo tienen.
lo tienen. No tienen la conciencia, pero actúan. O sea, una cosa es consciencia, pero otra cosa es conocimiento. Y el conocimiento para desarrollarse lo tienen. Lo tienen, sí. Pero apenas abren ya esa ciencia natural, ¿no? Ese conocimiento, ¿no? Se vuelve en sabiduría. Sí. Para ellos, para nosotros, Sí. para todos. Sí. ¿No? Es muy bonito todo esto, realmente yo me siento muy satisfecho de estar contigo y Para mí es emocionante, altamente emocionante. y haber podido llegar a este momento. Le tenemos que agradecer a esta vida el que haya hecho lo que hizo en otros momentos en los que podemos habernos visto en el trayecto del cosmos, otros momentos vividos, porque nos ha puesto otra vez al lado, en el camino, en la intención, y eso es alucinante. Sí, es muy alucinante porque Es alucinante, yo imagino que nuestra tribu, puedo llamar así, Sí, nuestros llamarlo, amigos, sí. nuestra tribu era una constelación de estrellas que brillaba entre sí. Sí, Pero hoy se hace necesario en este planeta tener la palabra y los medios para llegar a donde queremos llegar, sí. pero no llegar solos. No, somos una red de pesca. Eso, somos una red de pesca, realmente, o somos una telaraña cósmica. También, sí, es lo mismo. ¿No? Son dos ejemplos que hablan de lo maravilloso de la conciencia, como vernos como conciencias separadas, pero aún es más maravilloso operar desde este punto de vista sabiendo que estamos unidos por algo. Estamos y unidos. que formamos parte de algo en global. Y esa es la red. Sí, y esa es la red, ¿no? Y me gustaría, ya que hemos tocado el tema de que no solamente acopiar, guardar papel higiénico, porque es un chiste. Bueno, es bueno tener una fuerza interna, dedicarse a cultivar su espíritu y el fortalecimiento de su ser. Eso es. Bueno, Javier, vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos de la gente que nos vea y prometerles que van a tener muchas más cosas. De el maestro José Carlos, que ha tenido mucha experiencia con toda la tradición de cura de todos sus ancestros. Bueno, como acostumbramos a decir, ¿no? Maestro no es únicamente el que enseña, maestro es el que aprende. Correcto, sí. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.